Bien, en esta mañana quiero compartir la palabra que está en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Mientras cantábamos algunos corintios, algunos cánticos o alabanza, veía como de alguna manera Dios me estaba confirmando la palabra, ¿no? Porque por un lado decía uno de los coros que cantábamos y desesperado estoy por oír tu voz en mi interior. Entonces, imagino, y es mi anhelo, que hayamos venido desesperados por escuchar la palabra de Dios. Amén. Pero por otro lado cantábamos, cuando pase por el fuego no me quemaré, cuando pase por las aguas no me ahogaré, ¿no? Porque el Señor está conmigo. Y ese tipo de expresiones y de coritos que cantamos sobre alabanza, o de historias que leemos en la Biblia y que siempre son tan edificantes. El tema es qué pasa cuando nos toca vivirlas. Porque está lindo cantar cuando pase por el fuego, pero ahora decimos, che, qué calor que hace, no aguanto más. Y por ahí hace 26, 27 grados. Imagínate si te agarra el fuego. Entonces está lindo a veces cantar y expresar. Hay un corito viejo que cantábamos, yo canto en la lucha, yo canto en las pruebas, yo canto en el dolor aunque Satán no quiera. Y es verdad, Satán no quiere ni que cantemos ni que oremos. El tema es, si yo canto, y si yo oro, y si yo me mantengo firme. Dice la palabra de Dios en Hechos, capítulo 16, versículo 16. Vamos a leer algunos versículos de un pasaje justamente muy conocido que tiene que ver con esto que estaba hablando. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo en espíritu, te mando en el nombre de Jesús, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el seno. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Amén. Hasta aquí la palabra. Un caso curioso, ¿no? Porque si uno lee los versículos anteriores, dice que Pablo, que venía visitando distintas ciudades, distintas regiones, cuando quiso ir a Asia a predicar el Evangelio, dice que el Espíritu se lo impidió. No se dice de qué manera, pero dice que el Espíritu nos impidió que fuese. Y nombra algunas ciudades en las que tenían pensado ir, y no fueron porque el Espíritu le dijo que no vayan. Y tuvo un sueño, y ese sueño decía que tenía que pasar a Macedonia. Y en ese sueño, un varón macedonio era el que llamaba y pedía por favor que venga. Y necesitaba la ciudad justamente de conocer a Cristo. Y Pablo, junto con Silas, fueron a esa ciudad. Y hacían lo que hacían en todas las ciudades donde llegaban. Iban primero a la sinagoga a predicar el Evangelio. Primero le iban a predicar el Evangelio a los judíos. Pero después, por lo general, la mayoría de los judíos lo rechazaban. Entonces comenzaban a predicarle a los no judíos, a los gentiles, la familia. Ahora, ¿cuáles son los propósitos de Dios, no? ¿O cómo son los propósitos de Dios? Y a veces no los entendemos. Porque, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en el caso de Pablo y Silas? Donde estoy trabajando en la iglesia, estoy predicando el Evangelio, llego a una ciudad, voy a predicarle a uno y me llevan preso y me meten por predicar el Evangelio. Es como que si lo queremos comprender en nuestra mente, no es entendible, porque uno dice: no, pero Dios es amor, Dios es justicia, ¿no? Y Dios sabe todas las cosas, y Dios es galardonador de lo que cree. Y entonces, si yo soy un buen cristiano, y si yo hago las cosas bien, y si yo obedezco a Dios, y si yo predico el Evangelio, porque me dijo que tengo que predicar, entonces todo me va a ir bien. ¿Y si te va preso? ¿Qué hacen? Dice que cuando llegaron a la ciudad salió una mujer adivina, porque tenía un espíritu de adivinación. Y acá viene la primera pregunta. ¿Cómo nos ve Satanás a nosotros? O por ahí tendríamos que preguntar: ¿nos ve Satanás a nosotros? Porque tiene que ver con la vida que llevemos. Recién cantábamos ahí un rey, el rey es el que gobierna. Ahora, gobierna tanto en mi vida como para... Porque dice que la mujer, cuando vio a Pablo y Silas, dijo: estos son varones de Dios que predican para la salvación. No dice que Pablo y Silas ya habían empezado a predicar, nada, iban caminando, y la mujer iba atrás de ellos, diciendo: estos son varones de Dios que van predicando
predicando el Evangelio y hablan de la salvación. Por eso digo, ¿cómo nos ve Satanás? Porque en esa mujer estaba ese espíritu de adivinación, o sea, un espíritu satánico, que reconocía en Pablo y en Silas el poder de Dios. En la vida de Pablo y Silas el poder de Dios, aún sin hablar, solamente por caminar. Y entonces vemos justamente la estrategia del diablo de querer hacer tropezar o impedir que el Evangelio se propague. Por eso dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Acá vino a hablar contra Pablo y Silas. ¿Y qué hicieron? Pablo dijo, te ordeno que salga de ella. Salió el espíritu negro. Se le acabó la adivinación a la mujer, quedó libre. El tema es que los que la usaban a la mujer para su propio beneficio, en realidad, cuando se vieron que ya no iban a poder recaudar plata, dijeron, bueno, vamos a hacer algo, y lo denunciaron y lo metieron preso. En realidad los quisieron linchar, pero finalmente lo metieron preso, lo castigaron con vara, dice, y lo metieron en la cárcel de más adentro. Ahora, como dije, el diablo es astuto y va a querer callar y hacer tropezar a cada creyente. El tema es cómo nosotros creyentes nos portamos o cómo afrontamos. Dice, porque tenemos que estar firmes mirando las acechanzas del diablo. Ahora, muchas veces le echamos la culpa al diablo de cosas que hacemos nosotros. A veces somos así. Nosotros le echamos la culpa al diablo. Si no es culpa del diablo, es culpa de Dios, pero nunca es culpa nuestra las cosas que nos pasan. Pero acá vemos dos hombres, dos siervos de Dios que, obedeciendo a Dios, que sabían la voluntad de Dios, que estaban sometidos a la voluntad de Dios y rendidos a la voluntad de Dios, y estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y fueron, y dice, fueron apresados. Entonces, nuestra vida espiritual se ve, porque dice, hay un mundo espiritual del que no vemos, ¿no? La pelea de Satanás. Y Dios es algo espiritual. Y nosotros muchas veces no podemos ver. Muchas veces no, por lo general no vemos. Salvo que el Espíritu nos lo ve. Ahora, otra vez, nuestra vida refleja el amor de Dios, refleja la salvación, refleja a Cristo, ilumina donde vamos. Estamos leyendo ahí en Efesios, estamos en los estudios bíblicos los días martes, que dice que tenemos que ser imitadores de Dios, en el capítulo 5, tenemos que andar en amor, tenemos que amarnos los unos a los otros. Todo eso lo ve el de afuera, el que no tiene a Cristo, o nos ve como un igual a ellos. Porque si nos ven como igual a ellos, quiere decir que Satanás ni se inmuta, ni se molesta por nosotros. Pero si ven la luz de Cristo en nuestra vida,
si nosotros somos ejemplo, aún sin hablar, el amor de Dios se va a reflejar y Satanás ahí sí se va a poner nervioso. Y va a ver de qué manera va a tratar de callarnos, de desviarnos. Estaban cumpliendo la voluntad de Dios y sin embargo fueron presos. Y estando presos en la cárcel más adentro, habían sido castigados con vara, su cuerpo lastimado, desnudo, estaban atados con el cepo donde no se podían mover. ¿Qué hicieron? ¿Qué hubieras hecho? ¿Qué hubiera hecho yo? Señor, mira, yo que cuántos años hace que te sirvo, injustamente estoy acá preso. O buscaría venganza por ahí. Señor, manda fuego del cielo que me consuma todos estos. Como dijo Juan, el apóstol del amor, cuando había otros que predicaban otro, o que no seguían a Cristo, dijo, ¿querés que mandemos fuego del cielo? Buscaríamos satisfacer nuestro ego, nuestro orgullo, y que esto lo va a consumir el Señor, ya te va a caer la justicia del cielo, porque acá yo no tengo por qué estar. Y Señor, mirá la aflicción que estoy pasando por culpa tuya. Pero mi Biblia dice que Pablo y Silas en la medianoche cantaban himnos y daban gracias. Entonces la otra pregunta sería, ¿qué hacemos en medio de la prueba? Cuando te dicen que tienes una enfermedad terminal, cuando se te murió un familiar, cuando te quedaste sin trabajo, cuando no tenés casa, cuando no tenés que comer, ¿qué hacemos? ¿Cantamos himnos al Señor o queremos justificarnos delante de Dios? No nos olvidemos que si somos justificados somos por Cristo. No. Entonces, yo no tengo que justificarme delante del Señor. Mira, yo estoy trabajando en la obra y no es justo lo que estoy pasando. No, cantaban himnos, cantaban cánticos, alabanzas, dice, y todos lo escuchaban. Y todos lo escuchaban. ¿Qué hacemos en medio de la hostilidad, del dolor, del sufrimiento? ¿Cantamos, damos gracias? Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios. Que decía recién el corito, cantamos en la prueba y en la lucha. Sí, cantarlo está lindo, el asunto es cuando estás en medio de la prueba y la lucha, si te acordás del corito, o si te acordás del versículo, o si te acordás de hablar de Cristo. Y esto es lo que Dios quiere. A veces decimos, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que tengo que orar? ¿Será voluntad de Dios que tengo que ir a la iglesia? No, esas cosas no preguntamos. Preguntamos si por lo que estoy pasando es voluntad de Dios o no. Y la verdad que no es voluntad de Dios que pasemos por esas cosas. Pero si tenemos que pasarla, la voluntad de Dios es que sigamos manteniendo la fe. Y no neguemos el Evangelio. La verdad que la voluntad de Dios
Obviamente no es ni que estemos enfermos, ni que estemos presos, ni que estemos... pero si nos toca injustamente, creemos nosotros, la voluntad de Dios es que demos gracia y sigamos alabando a Dios. Y llorar con los que lloran es fácil porque vos decís que bueno, está llorando, se le murió uno, ¿viste? Y vos pensás en que a vos también alguien se te murió y tratás de consolar y qué sé yo. Pero reírte con los que se ríen cuando dice, mirá el chistecito que me compré, un auto, una casa, ¿viste? Qué sé yo, y vos no tenés para comer. Y vos decís, qué lindo que está. No es fácil reírse. Aunque debería serlo, porque Pablo dice, aprendí a contentarme, a vivir escasamente y ricamente. Y de nada tengo necesidad. Y cuando en Filipenses dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos, ¿quién lo dice? Pablo, que estaba cantando en la cárcel, que estaba preso, estaba lastimado de los cañazos que había recibido. Regocijaos en el Señor siempre. No, siempre que me vaya bien. No, siempre. Siempre que Dios me escuche. Siempre que Dios me conteste en oración. No, regocijaos en el Señor siempre, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Y Pablo y Silas dice, cantaban y lo escucharon. Y la alabanza es tremenda. Porque el diablo tiembla cuando el cristiano ora y tiembla cuando el cristiano alaba. Conté 10.000 veces la historia de una chica que vino y mientras cantábamos en una casa Corintios hace como 30 años atrás. La chica era nueva, hacía poco que venía. Y de pronto estábamos todos cantando corito, a capela y de memoria y qué sé yo, y de pronto se manifestó y tenía un espíritu inmundo. Y salió por la alabanza. Y acá vemos que Pablo y Silas cantaban himnos, y se daban gracias, y cantando lo oían. ¿Y qué pasó? Hubo un terremoto. Y esto es lo que pasa cuando alabamos al Señor. Hay un terremoto en el plano espiritual, donde el diablo empieza a temblar. Así que cuando nosotros alabamos y cantamos, hay un terremoto espiritual que el diablo sabe que está derrotado. Que el diablo sabe que su plan falló. Porque inmediatamente se rompen las cadenas y te hace libre. Te hace libre de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos, de tu dolor. Porque entraste en un plano espiritual superior, donde ya es el poder de Dios el que está actuando. No es tu canción, ni es tu oración, sino es el poder de Dios. Pero nosotros debemos cantar y orar para que ese poder se active, para que Dios empiece a obrar y a romper cadenas y a romper toda estructura y a ser liberado de toda atadura del diablo. Porque dice, no solo hubo un terremoto y dice, y ellos fueron libres, pero también todos los que estaban. O sea, las cadenas se soltaron de todos, no solamente de Pablo y de Silas. Así que, imagínate que si vos sos el único cristiano en tu casa, solamente por tu testimonio,
por tu alabanza, por tu persistencia, aún en tiempos difíciles, y seguir orando por la salvación de tu familia. Jesús tiene poder para romper cadenas y que todos sean librados del poder del enemigo. Ese es el poder de Dios. Y ese es el amor de Dios. Que Dios no se quedó solamente en salvarlo, amarlo y asila, sino que todos los presos fueron libres. E increíblemente los presos no se escaparon, pudiendo haberlo hecho. ¿Por qué? Porque seguramente el poder de la alabanza y de la oración de Pablo y Silas obró de tal manera en esos presos que dijeron: no es conveniente que nos vayamos, quedémonos acá, porque acá hay verdadera libertad. Y está el Espíritu de Dios en esta mañana, y hay libertad. Para que las cadenas sean rotas, para que un terremoto sacuda el cielo o las huestes celestiales y Satanás sea derrotado en el nombre de Jesús. Y se caigan todas las cadenas que te atan al pasado, al fracaso, al dolor, a la enfermedad, al sufrimiento, a la angustia, a la tristeza, a la soledad. Se rompen las cadenas en el nombre de Jesús. Porque hay un cristiano que ora y hay un cristiano que adora, que se rinde delante del Rey, como cantábamos. Y el centurión dice, increíble, porque empezó la historia con que tenían que ir a predicar a un lado y el Espíritu no lo dejó. Libraron a una sola persona, a la divina, echaron fuera el Espíritu inmundo. Fueron presos, ahí fueron libres todos los presos y el carcelero. El carcelero, como correspondía, sabía que lo iban a matar si se escapaban los presos. Aunque hubiera sido un terremoto, no importaba. La pena era de muerte y se estaba por matar. Pero Pablo le dijo: no te hagas daño, porque estamos todos acá. Y el hombre inmediatamente, y este es el poder de la palabra de Dios, porque trae convicción de pecado y arrepentimiento. El hombre dijo: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y el hombre dice: lo llevó el carcelero a la casa y lo curó y los hospedó, y ellos dice, le hablaban del Evangelio a toda la familia. Fue salvo justamente el carcelero y toda su familia. ¿Por qué? Por el testimonio de dos que se animaron a predicar el Evangelio. De dos que se animaron a enfrentar lo que venga, o estuvieron dispuestos a enfrentar lo que venga. No les importó estar presos, no les importó el dolor del castigo, no les importó la humillación también del castigo y de estar preso. Porque imagínate cómo, si es cristiano, ¿cómo va a estar preso? No les importó nada, solamente lo único que pensaban era en Jesús. Y esto tiene que ser el Espíritu que llene nuestro corazón, nuestra mente, que se llene de Dios para afrontar cualquier circunstancia, para estar firme y permanecer en la fe, para regocijarnos en el Señor siempre, en la prueba, en la lucha, en el dolor, en la angustia, en la tristeza. Pero el Señor está ahí. El Señor lo ve todo.
y Él sabe todas las cosas. Y hay montones alrededor nuestro que no conocen a Cristo. Y nosotros tenemos la posibilidad de llevarlo a los pies de Cristo. Aunque nos cueste burla, aunque nos cueste que nos denigren, que nos humillen, no importa, nosotros debemos ser perseverantes y predicar el Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Nosotros tenemos que, dice la Biblia en Romanos 12, que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios. Es decir, y eso te cuesta, y eso te puede doler, y eso a veces te puede hacer sufrir. Pero nada va a impedir que el amor, el gozo del Espíritu Santo inunde tu corazón. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Ser llenos de su Espíritu Santo para que, no importa la situación que estemos atravesando, porque la vamos a atravesar, pero aún en medio de esa circunstancia podamos cantar, podamos alabar, podamos dar gracias, porque tenemos en Cristo la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Amén. Dios te bendiga, iglesia, de la mañana. Que podamos ser esa iglesia que el Señor quiere. Una iglesia llena de su amor, de su gracia, con un corazón humillado delante de Él. Si se humillara mi pueblo, dice la palabra, el cual mi nombre es invocado, yo iré desde los cielos. Así que vamos a orar a Dios en esta mañana. Vamos a humillarnos delante de la presencia de Dios para reconocer que tal vez estamos sufriendo, tal vez estamos pasando por lucha, por dificultades, por enfermedades, por cosas que nos están atando y hacen que vivamos una vida de tristeza, de amargura, de dolor, de cansancio. Y Dios quiere que vivamos en la plenitud del gozo del Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a orar porque Dios no solamente oye desde los cielos, sino que actúa también. Y Él oye tu oración, y Él conoce por lo que estás pasando, pero quiere que se lo cuentes. Así que vamos a orar delante del Señor. Vamos a ponernos de pie.